¿Alguna vez viste un anime que te hiciera sentir que la vida no tiene sentido? Que no importa cuánto te esfuerces por complacer a los demás, jamás serás recompensado y tarde o temprano simplemente serás olvidado, como si nunca hubieras estado ahí, como si nunca hubieras importado. Este es Inuyashiki y es la historia de alguien que tuvo que morir para descubrir qué significa realmente vivir. Shiro Inuyashiki tiene 58 años, pero su rostro parece el de un anciano olvidado por el mundo, y en su mirada hay solamente soledad. Tiene una familia que reprocha sus decisiones, porque no cumple con las expectativas de lo que debería ser un padre. Eventualmente, su familia prefirió comer fuera de casa, antes que ordenar sus cosas en la nueva casa. Inuyashiki se quedó solo en la completa soledad, ordenando las cosas, pese a que su cuerpo no da para más. Su vida cotidiana trabajando como un asalariado lo consumió por completo, incluso no tolera a los jóvenes mal educados y en su mente se imagina cómo los enfrenta, pero de inmediato vuelve a su cruda realidad. De camino a casa, recoge a un perro que toda su familia está en contra de que viva con ellos, tomando la decisión de que viva en su habitación y que su nombre sea Hanako. Por consecuencia de sus dolores, visitó al médico recibiendo la mala noticia de que tiene un cáncer de estómago y que solamente vivirá 3 meses más. Llamó a su esposa y a sus hijos, pero ninguno contestó. Aquí vemos cómo su hijo sufre de bullying y cómo su hija le resta importancia a la llamada de su padre, y lo peor, delante de sus amigos. Lo presentó como su abuelo, negó a su propio padre en todo momento. La soledad se volvió un sacrificio silencioso, como si aislarse fuera lo mejor para no estorbar, pero la impotencia de no significar nada para nadie le hizo preguntarse algo que nadie debería pensar. Su fiel Hanako fue el único que le dio consuelo en su desesperación y el apoyo moral que probablemente nunca recibirá de su familia. Para rematar, una nave espacial se estrelló en ese lugar, matándolo al instante, pero unos seres modifican completamente su cuerpo y lo traen de vuelta a la vida, despertando la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Durante el paso del día se percató que no sentía sed alguna y su visión había mejorado. También su cáncer había desaparecido y en casa su cuerpo expulsó vapor como si fuera una máquina, sin vida, sin alma y sin respuestas para este acontecimiento que cambió su vida para siempre. Ya no era el mismo anciano de siempre, era un robot y que realmente falleció la noche anterior. La tristeza invadió su cuerpo, pero era incapaz de llorar, recordando que un joven estuvo esa noche con él y que probablemente se convirtió en lo mismo que él. En el parque, un vagabundo estaba contento porque su esposa perdonó sus pecados y nuevamente volverán a vivir juntos, pero la juventud es incapaz de convivir en paz sin causar problemas a los demás. Un grupo de jóvenes lo atacó mientras intentaba dormir, pero Inuyashiki escuchó sus voces desde la otra punta del parque y llegó a su rescate. En el primer intento fue derrotado. Estando inconsciente, sus poderes se activaron, atacando a los jóvenes sin causarles heridas, pero publicó a nivel nacional un video donde los jóvenes atacaron al vagabundo y sus nombres quedaron expuestos. En vez de estudiar, prefirieron arruinar sus vidas para siempre. Para el vagabundo, Inuyashiki es un héroe y jamás contará lo que vio. Inuyashiki salvó una vida, es humano, sigue siendo capaz de sentir, se siente vivo. Es Ishiro Inuyashiki. Por otro lado, conocemos a Hiro Shishigami, el chico que estuvo ese día en el parque, un chico calmado que se preocupa por su amigo Ando, que lleva días sin asistir a la escuela porque un grupo de estudiantes le propinó una paliza. Por preocupación lo visita para animarlo y motivarlo a volver a la escuela. Después de todo, Hiro es fanático de One Piece y quiere compartir su entusiasmo con Ando, que es un dragón
gran fanático de Gans, pero de pronto el ambiente se vuelve denso y con una seriedad inquietante le pregunta a Ando: ¿eres tú el asesino? Ando, confundido, niega de inmediato. Está acostumbrado a que Hiro haga bromas raras, pero esta vez era distinto. Hiro decide contarle la verdad. Así como Ishiro Inuyashiki, él también fue convertido en algo más que humano, un robot que carece de emociones, sin apego a la vida y que solamente usa sus poderes para causar el mal. Así como Inuyashiki se siente vivo al salvar vidas, Hiro solo se siente vivo cuando las destruye. Pero es incapaz de matar a su mejor amigo. Tampoco sería un héroe, porque es una carga que no quiere afrontar. Pero sí puede matar a aquellos que golpearon a Ando, porque desde pequeño mostró rasgos de cero empatía con aquellos que no sean parte de su círculo social. Por eso en la siguiente escena vemos cómo entra a una casa y asesina a una familia entera. ¡Pa! ¡Pa! Hiro lo hace por placer, así es como logra sentirse humano. Tortura a la hija de la familia, se burla de sus ganas de vivir y encuentra éxtasis en su sufrimiento. Mientras tanto, Inuyashiki escucha sus súplicas, se apura lo más que puede, pero llega tarde, demasiado tarde. No pudo salvar a nadie y entonces ocurre el encuentro. Dos máquinas frente a frente, dos almas perdidas en cuerpos artificiales. Uno eligió ser héroe, impulsado por la compasión que aún le queda, y el otro eligió el mal, porque en el dolor ajeno descubrió lo que era sentirse vivo. Hiro huyó de la escena del crimen e Inuyashiki se pregunta el por qué hizo esto. Inuyashiki se siente culpable por la muerte de esa familia y le duele que no pudo hacer nada por ellos, preguntándose si será capaz de detener a Hiro. Hiro se pregunta el por qué el anciano no murió en el instante en que le disparó. Nuevamente visitó a Ando e insiste en que vuelva a la escuela. Hiro, además de matar gente, es capaz de sanar heridas y enfermedades terminales como el cáncer, pero lamenta no ser capaz de sanar las heridas emocionales de Ando, ya que es algo que él mismo debe de superar. Durante la noche vemos como Inuyashiki se presenta para resolver dos conflictos. Uno de ellos es salvar a un asalariado que casi es golpeado por unos pandilleros solamente porque les dijo que no se metan en la fila. Y el otro causa que entre en desesperación, porque unos niños desesperados imploran por ayuda, ya que su casa se está incendiando con su padre y abuela adentro. El problema es que viven lejos y no sabe cómo volar, hasta que empieza a cantar. Y conscientemente y sin darse cuenta está flotando. Finalmente está volando y en unos cuantos segundos llega a la casa de esta familia para salvar las vidas de estas personas que están agradecidas con su ayuda, pero tendrán que guardar este secreto de la policía. Y así es como Inuyashiki encontró en salvar vidas el único consuelo que le quedaba en este mundo. Ando regresó a la escuela, escuchó las palabras de su amigo, pero ahí sus buleadores quieren joderlo de nuevo. Pero Hiro, con una mirada de enojo, tomó la mano del líder, la apretó tanto que lo obligó a disculparse y prometer que jamás volvería a molestarlo. Ando se dio cuenta de que Hiro ya no era el amigo que alguna vez conoció. La promesa de vengarlo la cumplió, mató a los buleadores sin dudarlo y sin remordimientos. Lo hizo en la escuela, a plena luz del día, no por justicia. Tal vez lo hizo por venganza, o quizás solo para alimentar lo poco de humano que le queda. Hiro mata a su antojo, sabe que su forma de asesinar no deja huellas, y también sabe algo más inquietante, que si lo descubren puede destruir cualquier país que intente detenerlo. Una amistad de años terminó por culpa de la inestabilidad mental de Hiro. Ando no quiere verlo de nuevo, puede que sea víctima del bullying, pero jamás desearía
vengaría la muerte de estas personas y la de cualquier inocente, para cumplir el capricho de un psicópata que nunca se entregará a la policía. En la otra cara de la moneda, Inuyashiki se dio cuenta que es capaz de revivir a los muertos y de sanar a cualquier enfermo, como si fuera un mesías enviado por Dios. Algo que comprendí de Hiro como antagonista es que cuando toma una decisión no hay vuelta atrás, y que todas sus víctimas son familias unidas que gozan de la felicidad que él nunca pudo vivir. En este capítulo conocemos a Fumino, una chica que lleva saliendo un año con un asalariado, que esa misma noche le propone matrimonio. Ella acepta y tendrán varios hijos en el futuro, pero nunca imaginaron que un líder yakuza llamado Samejima pondría el ojo sobre ella, secuestrándola y llevándola a sus aposentos para abusar de ella. Normalmente es muy común que las mafias se fijen en chicas jóvenes para secuestrarlas, hacerlas suyas y eventualmente venderlas al mejor postor, pero este tipo no esperó que Fumino se defendiera y mostrara su fortaleza ante la desesperación de estar ante un desconocido que le quiere hacer daño. Como pudo, logró escapar, cortando la mano de Samejima. Regresó a casa con Satoru. Temerosos, apagaron las luces, se abrazaron fuertemente, con miedo de que el enemigo regresara por ella. Ni siquiera pueden llamar a la policía, porque matarían a su familia, tal como pensaron. Samejima está aquí, irrumpiendo la habitación. Se la llevará, la drogará y abusará de ellas varias veces hasta llevarla a la muerte. Satoru intentó defenderla, ofreciendo 10 millones de yenes, que serán imposibles de recolectar en menos de 24 horas. Su valentía casi lo lleva a la muerte, pero Inuyashiki escuchó sus voces, desesperadas, y llegó antes de que colgara los tenis. Se enfrentó a los enemigos como haría cualquier héroe, pero Samejima le pegó unos tiros a la cabeza que lo desconectaron del mundo. Cuando despertó ya era tarde. Se habían llevado a la chica y Satoru había perdido la vida. Una vez más había fallado. No logró salvar a nadie, pero esta vez algo fue diferente. Por primera vez haría lo imposible. Usando sus poderes logró traerlo de vuelta. Salvó una vida y con ello pudo sanar la herida más profunda, aquella que le dejó no haber podido salvar a la familia que Hiro destruyó. Así que decidió destruir a esa organización criminal de una vez por todas, para que no vuelvan a hacer daño a las personas. Inuyashiki rompió en la base yakuza, preguntó por el paradero de la chica, no tuvo respuestas, así que optó por golpear a Samejima. No permitirá que existan personas como él en el mundo, solo buscan su propio beneficio, amenazan con palabras vacías y envían a otros a ensuciarse las manos por ellos. Atacaron a Inuyashiki por la espalda y una vez más cayó inconsciente, pero al despertar no tuvo piedad. Uno a uno los neutralizó, los dejó ciegos, inmóviles, sin capacidad de defenderse, y no los mató, porque eso sería un castigo fácil. Ahora vivirán recordando cada una de sus víctimas, condenados a un cuerpo que no les responderá. Inuyashiki no los castigó con la muerte, los condenó a vivir con sus pecados. A veces vivir con culpa es un castigo peor que morir, como si el destino le diera una segunda oportunidad. Encontró a la chica, la misma que creía perdida para siempre, y sin decir una palabra la llevó con Satoru. Después de tantas pérdidas, por fin algo se salvó, y ahora ellos dos podrán ser felices, porque a veces incluso en un mundo roto aún queda espacio para un pequeño milagro. Y las noticias avisan que en las últimas semanas múltiples asesinatos sucedieron en la ciudad. Ando sabe que Hiro es el causante de las incontables muertes de inocentes. Un caso peculiar le llama la atención. Últimamente personas muy enfermas han sido curadas mágicamente. Sabe que Hiro es capaz de curar a las personas, pero no ve probable que lo haga, suponiendo que existe otra persona como él que está curando a los enfermos. Para poner a prueba su teoría
de que existe otro como Hiro, grita pidiendo auxilio. A fin de cuentas, su teoría es cierta. Inuyashiki se presentó en su casa, se enteró que el amigo de Ando es Hiro, el chico que conoció aquella noche. Inuyashiki es quien cura las enfermedades de los enfermos, un héroe que no se considera un héroe, y Ando quiere que detenga a su amigo, aunque eso signifique que Inuyashiki deba matarlo. Hace mucho que dejó de ser el Hiro que conoció alguna vez. Ando considera a Inuyashiki el humano más humano que ha conocido, más humano que cualquier humano. Quiere ayudarlo, está dispuesto a pasar toda su vida haciendo todo lo que pueda por él. Shion Watanabe está enamorada de Hiro y hoy confesó sus sentimientos. Hasta el monstruo más cruel puede atraer a la más hermosa doncella. Como lo ven, los padres de Hiro están separados. Él vive con su madre y su padre tiene una nueva familia que recibe todo el cariño que alguna vez quiso tener de su parte. Más que su cariño, quería tener una familia que le diera ese calor que nunca recibió. Y por otro lado, su madre vive con el sufrimiento de tener cáncer de páncreas, uno que se extendió a sus pulmones. Prontamente dejará este mundo, no quiere morir, no lo quiere dejar solo. Sabe que su padre no le prestará la atención que le da a su otra familia. Con sus poderes logró eliminar el cáncer de su madre. Desde ahora mantendrá a su madre con el dinero que roba de los bancos. También compra un bonito pero caro departamento. Da miedo su forma de ser, pero haría lo que fuera por proteger lo más valioso que tiene, su única conexión con el mundo, su madre. Inuyashiki y Ando se volvieron muy buenos amigos. Este ayuda a Inuyashiki a utilizar sus poderes. También ve cómo cura a los enfermos, aunque intente negar que es un héroe. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. En las noticias se habla de los múltiples asesinatos en la zona. La madre de Hiro cree que el asesino fue malcriado por sus padres, sin saber que el asesino vive con ella. Probablemente tuvo culpa que Hiro cayera en el limbo, por no haber estado ahí cuando más necesitaba de sus padres. Hiro le pregunta qué haría ella si supiera que su hijo es el asesino, y su respuesta fue contundente: moriría con él. Todo parecía indicar que el domingo comenzarían una nueva vida. Incluso prometió no matar de nuevo, pero a la mañana siguiente la policía irrumpió en su descanso. Habían descubierto la verdad. Ese fue el último día que vivió como un verdadero humano. Con tristeza en el corazón derrotó a los policías, no porque quisiera pelear, sino porque no tenía otra opción. Fue obligado a huir, dejando atrás lo único que aún lo ataba a este mundo, su madre, porque algo que aprendió ese día es que sus acciones no solo lo afectaron a él, también rompieron toda posibilidad de integrarse nuevamente a la sociedad como si nada hubiera pasado. Para su suerte, Watanabe lo acogió en su casa, mientras en las noticias se habla de posibles trastornos mentales que Hiro desarrolló a raíz de lo disfuncionales que fueron sus padres en su crianza. Cabe mencionar que sus compañeros de clase están sorprendidos de que su compañero sea un asesino serial. Sumado a lo anterior, Watanabe cree que Hiro es inocente y que prontamente comprobarán su inocencia. A su vez, nos cuenta que sus padres fallecieron de cáncer, es decir, que le tocará el mismo destino que ellos, pero mientras duermen, Hiro elimina las células cancerígenas de la abuela y de ella. Ahí mismo ve el sufrimiento de su madre en televisión, que no sabe cómo responsabilizarse por las acciones de su hijo. Al mirar más a fondo, vemos que su madre entendió cuando ya era demasiado tarde que falló en la forma en que crió a Hiro, y ahora la presión de una sociedad que exige justicia no cae sobre el asesino, sino sobre la madre que lo crió, como si el mundo la castigara por no haberlo detenido antes. Como resultado, decidió quitarse la vida. Hiro perdió lo único que lo hacía sentir vivo, humano, amado, y ahora todo había desaparecido por completo. Al día siguiente se presentó en la casa de su padre para matar a todos los periodistas.
Únicamente dejó con vida a su padre. Tras la muerte de su madre hubo una reacción positiva en las redes sociales. Era su destino, su hijo es un asesino en serie y como madre pagó con lo justo. Sin embargo, Hiro hackeó las computadoras de estas personas. Uno por uno fue matando a aquellos que se burlaron de su madre. Como si nada importara, Hiro regresó a la casa de las Watanabe solamente para dormir en completo silencio. Recuerda que mientras esperaba abordar el tren, una persona se lanzó a las vías del tren. Ese momento lo dejó marcado toda la vida. Watanabe continuó su vida escolar con normalidad. Todos están hablando de la masacre que Hiro causó. A pesar de que Watanabe sabe de que Hiro es culpable de todas esas muertes, ignora la realidad porque no quiere aceptar que al chico que le gusta es malvado. Durante la noche, Hiro le repite que es el asesino serial. Hace mucho tiempo que dejó de ser humano. Ahora es una máquina sin vida, una oscuridad sin fondo que tenía miedo, mucho miedo. Recordó ese día que vio a la persona que murió en las vías del tren. Todos tomaban fotografías, algunas corrían y otras gritaban, pero él sintió una luz tras que la vida de una persona se había borrado. Desde entonces disfruta de matar a todo tipo de personas. Su resistencia, sus lamentos e intentos de protegerse más vivo lo hacen sentir, demostrando a Watanabe que no miente, liberándola finalmente de su inocencia. La intención de Hiro de cargarla en el aire era matarla, pero desistió de hacerlo tras escucharla decir que quiere que se quede con ella y su abuela. Sabe que mató a incontables personas inocentes, pero lo que le duele es que sea incapaz de hacer algo por él. Dichas palabras de preocupación cambiaron la decisión de Hiro. Ya no matará a las personas, ahora salvará más vidas de las que quitó. En consecuencia, se reunió con varias personas con enfermedades base y enfermedades terminales como el cáncer. Por ende, curó a cada uno de ellos o ellas para evitar un desenlace trágico para ellos y sus familiares. Esto causó la reacción inmediata en redes sociales. No saben quién los curó, pero están agradecidos con él. 2 meses pasaron desde que Hiro no mató a una tan sola persona. Como resultado, la sociedad cree que murió o que huyó del país. Últimamente, Watanabe y Hiro acostumbran a volar juntos. Esa es la razón de que ambos estén muy enamorados, ya que Hiro promete a Watanabe que estará toda la vida con ella, pero inesperadamente el destino no permitirá que se reivindique y jamás sea feliz. Mientras dormían, los militares irrumpieron en el departamento de Watanabe. Sin advertencia alguna, dispararon a quemarropa contra las inocentes que se encontraban allí. No mostraron compasión, porque su único objetivo era eliminar a Hiro, y todo lo demás era considerado un daño colateral permitido. Por ese motivo, Hiro eliminó al grupo militar que disparó y mató a las Watanabe. Esto lo llevó a comprender que aunque tuviera esperanza, estaba condenado a un futuro de soledad y del riesgo que conlleva estar a su lado, siendo esta la razón del por qué no cumplirá la promesa de estar toda la vida con ella. Como si no fuera suficiente, un asteroide se dirige hacia la Tierra, generando un debate global sin precedentes. A la vez, la gente olvidó las masacres que Hiro cometió. En un restaurante, un grupo de policías habló de lo imposible que es capturar a Hiro. Al mismo tiempo, es fascinante que haya escapado muchas veces y no exista ningún testigo que testifique en su contra. Por otro lado, Mari Inuyashiki es una chica apática que le importa muy poco lo que sucede en el mundo. En este caso, le resta importancia a los sueños de los demás. Solamente piensa en ella misma. Por eso le dice a Ando que su sueño de publicar un manga en la misma revista que su padre es muy ingenuo de su parte, ya que no puede heredar el talento para el manga. Ando le resta importancia a sus palabras, participará en un concurso y se volverá un mangaka profesional. Mari también cree que es muy ambicioso porque su familia es millonaria, pero esto no tiene que ver con el dinero, sino con los sueños de uno mismo. Esta escena caracteriza a Mari como una chica emocionalmente frágil, que cree que tener dinero es señal de no tener sueños. Sin embargo, Ando le demuestra que, tengas mucho o poco, nada te impide soñar. Hace mucho que no habla con su padre,
madre de niña solía caminar de un lado a otro junto a él, siempre con el temor de que por lo frágil y envejecido que se veía pudiera morir en cualquier momento. Al mismo tiempo vemos que es una soñadora, sueña con convertirse en mangaka y alcanzar la riqueza suficiente para humillar a quienes la menosprecian. Al día siguiente, Mari se plantea la idea de estudiar arte en la universidad. Al mismo tiempo ve a su padre junto a Ando y decide seguirlos hasta el hospital, donde descubre que su padre es el llamado obrador de milagros y que en realidad es una máquina viviente. En casa confiesa a su madre que quiere ser mangaka, no irá a la universidad, pese a que su madre recomienda que lo tome como un hobby y encuentre un trabajo para mantenerse. Su padre como tal tiene la última palabra, por lo tanto apoyará la decisión de Mari, con una condición: debe graduarse del colegio y ella promete que estudiará y se graduará. Hiro constantemente envía dinero a la cuenta de Watanabe y está pendiente de ellas. Al mismo tiempo, Hiro ataca a la comisaría, matando a todos los policías y personal de la estación. Oficialmente, Hiro le declaró la guerra al país. El oficial juró que de una u otra manera lo detendrían, pero Hiro le perdonó la vida deliberadamente, que quería que viviera para presentar el fin de la policía. Afuera, Hiro se enfrentó a un escuadrón completo que apenas pudo defenderse con lo poco que tenía. En cuestión de segundos, lo que antes era una fuerza organizada se convirtió en silencio y sangre. La policía oficialmente había sido aniquilada, y lo más aterrador de todo es que esto apenas comenzaba. De un momento para otro, los japoneses olvidaron que el mundo será destruido por un meteorito, como si nada estuviera por ocurrir. La matanza de anoche convirtió a Hiro en una figura famosa en todo el país, transformándolo en un ídolo para muchos jóvenes de la sociedad japonesa. Mientras tanto, el gobierno anuncia a los ciudadanos que utilizará todos sus recursos para capturar a Hiro, incluso si eso implica matarlo. En otra parte, Inuyashiki y Ando buscan contratar a Hiro con la esperanza de persuadirlo para que se entregue, pero es como si hubiera borrado por completo su existencia del mundo. Al día siguiente se conecta a todas las pantallas del país para dar un mensaje. Siempre ha odiado este país. Para él, cada uno de sus habitantes es un enemigo y ahora ha decidido exterminarlos a todos. Esta es la guerra. Por consecuencia, empieza una matanza nunca vista en la historia de Japón. Creyeron que disparaba desde un tejado, pero estaban equivocados. Hiro usa teléfonos, computadoras e incluso televisores para asesinar a sus víctimas sin necesidad de estar presente. Ando se da cuenta de esto y rápidamente alerta a Inuyashiki sobre la forma en que Hiro está actuando. A través de Inuyashiki, Ando advierte a los ciudadanos que desechen sus celulares y se alejen de los televisores. Aunque todos obedecen con temor, pronto queda claro que escapar de la muerte es imposible. Hiro asesinó a 100 personas y lo anunció con frialdad. Mañana volverá y serán aún más. También tiene claro que Ando es su enemigo principal. Al día siguiente, Mari y su hermano se dirigen a la escuela. No se cancelaron las clases, simplemente no deben llevar celulares a la escuela. En otra parte, Hiro conversa con Watanabe. Le recrimina que no use el dinero que le envía. Asimismo, confirma que no regresará con ella hasta acabar con Japón. Solo de esa manera podrán vivir juntos. En lugar de regresar a casa después de la escuela, Mari pasa la tarde con una amiga, quien eventualmente la lleva a la torre de observación. Mientras tanto, Hiro se da cuenta de que Watanabe no la acompañará a ningún lado, pues ha roto la promesa que los mantenía unidos. Esto demuestra que las acciones de Hiro están impulsadas por una profunda sed de venganza. Siente que la sociedad japonesa le arrebató lo último que le quedaba de humanidad. En consecuencia, llegó el momento de provocar la mayor catástrofe en la historia de Japón. Hiro toma el control de todos los aviones que se encuentran dentro y en los alrededores del país, con un solo objetivo: hacerlos caer sobre la ciudad y convertirla en un infierno desde el cielo.
En ese momento, el señor Inuyashiki activó sus poderes. Le preocupaba más salvar vidas que mantener en secreto su verdadera identidad. Como pudo, se aferró a uno de los aviones, como si su propia vida dependiera de ello. Tal como era de esperarse, usó sus habilidades para tomar el control de todos los aviones, logrando que aterrizaran con éxito en la playa. Al mismo tiempo, frustró el ataque definitivo de Hiro. Recordemos que previamente el señor Inuyashiki recibió la ayuda de Ando para entrenar el control de sus poderes, lo que resultó crucial en este momento. Un nuevo problema se le presenta. Mari quedó atrapada en el edificio de observación. Uno de los aviones se estrelló en la entrada principal y todo el edificio está lleno de humo. Por primera vez en mucho tiempo, Mari le pidió ayuda a su padre, a pesar de que usualmente lo ignora y lo mantiene al margen de su vida. Fue a él a quien llamó primero en un momento de verdadera desesperación, porque al final, incluso cuando todo parece perdido, uno siempre busca refugio en quien más confiamos. Cuando Inuyashiki se disponía a ir en busca de Mari para salvarla, Hiro se presentó frente a él. Estaba furioso, sabía que sus planes habían sido arruinados, pero más allá de su enojo, reconocía una verdad inevitable. Inuyashiki y él eran iguales. Uno encarnaba el héroe de la historia y el otro al villano que la completaba. Hiro no soporta la idea de ser el villano de esta historia, y mucho menos que el héroe sea un anciano común. Le duele más el símbolo que Inuyashiki representa: esperanza, compasión, y lo que él mismo perdió hace mucho tiempo. Hiro no le permite a Inuyashiki ir en busca de Mari. Lo confronta directamente, desatando un combate que rápidamente los eleva por los aires. Inuyashiki logra evadir todos los ataques de Hiro. En su mente solo existe preocupación por Mari. Desesperado, vuelve a contactarla. Ella, con una voz débil y entrecortada, le pide que le diga a su madre que la ama y que a él también lo quiere mucho. En ese momento se dio cuenta que la única manera de llegar con su hija es destruir por completo a Hiro. Por esa razón lo enfrenta directamente. Ambos terminan inconscientes tras el combate, pero de una u otra forma, Inuyashiki logra vencer a Hiro. Inuyashiki finalmente llegó junto a Mari, pero ya era demasiado tarde. Ella había muerto. Desesperado, intentó devolverle la vida, pero no tuvo respuesta. Fue entonces cuando comprendió que su primogénita se había ido para siempre. Como si fuera un milagro, ella regresó a la vida, y lo primero que vio al abrir los ojos fue a su padre, un hombre valiente, decidido a salvarla, incluso si eso le costaba todo. De ahí que sus acciones se centraran en salvar vidas, reviviendo y curando a los heridos. Finalmente entendió la razón por la que nació. Le tomó 58 años darse cuenta de por qué valora a las personas y por qué no puede perdonar el mal. Se convirtió en una máquina solo para este momento. Esa misma mañana, Inuyashiki se volvió tendencia mundial. Un anciano había salvado a decenas de personas. Aún así, no podía evitar sentirse herido al saber que su propia familia lo veía como una máquina. Pero sorpresivamente su esposa le recordó su luna de miel, y en ese instante comprendió que a pesar de todos, ella seguía viendo en él al hombre con el que se casó y con quien había compartido toda una vida. Por otro lado, Ando llega a casa viendo que Hiro está en su habitación. Ahí lo invita a leer mangas como en los viejos tiempos. También aprovecha unos segundos para ir al baño y avisar a Inuyashiki de que Hiro está en su habitación. De regreso le cuenta que avisó a Inuyashiki de que está en su casa. Aunque él muera, se asegurará de que Hiro sea destruido. No llegó con intenciones de vengarse, sino con ganas de conversar y reír juntos por última vez. Para Ando, Hiro siempre fue una bestia sin corazón. Aunque era un genocida, seguía siendo un chico atrapado en sus errores, profundamente arrepentido por haber usado sus poderes de la peor manera. Mientras tanto, la sociedad quiere que Hiro pague con la muerte por todo el desastre que ocasionó. Takeshi Inuyashiki es un chico muy débil, que no tiene la misma voluntad que su padre para defenderse. Quiere ser una máquina como él, pero su padre le dice que la muerte es lo que hace a la vida más preciada. Hiro eligió usar sus poderes para matar gente, y él los utiliza para
salvarlas, porque era parte de su esencia humana, y tal vez si hubiera apreciado lo que era antes de volverse una máquina, no habría olvidado lo que realmente lo hacía humano. La familia fue a comer a un restaurante, algo que no hacían hace mucho tiempo. Entre risas y conversaciones, también decidieron planear unas vacaciones en Hokkaido. Fue en ese momento cuando comprendieron que a pesar de todo, siempre hay tiempo para volver a ser una familia. Como toda historia, los problemas alcanzan al mundo. El meteorito impactará sobre la Tierra en unos cuantos días. La exterminación humana es inminente. En consecuencia, Japón quedó desolada. Cada persona está disfrutando a su manera lo poco que les queda de vida, y la familia Inuyashiki prefiere morir juntos en familia. Esa noche Inuyashiki tomó la decisión de detener el meteorito, por su familia y por todas esas personas que no quieren morir. Mari intenta detenerlo. No le parece justo que él tenga que sacrificarse, pero no hay otra alternativa. Es la única opción que queda. Inuyashiki le promete que volverá. Una vez en el espacio se lanza contra el meteorito, pero su ataque no logra causar el daño necesario para destruirlo. En ese momento se encuentra con Hiro, quien también ha acudido con un objetivo claro: desviar el meteorito, porque al igual que Inuyashiki, él también tiene personas a las que quiere proteger. Cuando fueron transformados en máquinas, unas voces dijeron que tenían el poder para destruir a la Tierra, por ende decidió que la salvará. Calculó todos los puntos posibles para cambiar el curso del meteorito. Para ello necesita autodestruirse, así que Inuyashiki comunica a Ando que Hiro se autodestruirá para destruir al meteorito. En medio del silencio, Inuyashiki activa el botón de autodestrucción de Hiro, no como un acto de venganza, sino como una forma de expiar sus pecados y proteger hasta el final a las personas que aún podía salvar. Pero aún así el poder de la explosión no fue suficiente para cambiar el curso del meteorito. Entonces Inuyashiki contacta a Ando y le dice que fue Hiro quien salvó la Tierra. Sabe que no es verdad, pero prefiere mentir antes que revelar su propio sacrificio. Esta era la misión que el destino le había encomendado. Al igual que Hiro, activa su botón de autodestrucción y en una escena silenciosa y solitaria, su cuerpo estalla en el espacio. Pero esta vez sí funcionó. La Tierra fue salvada y tiempo después su hija logró cumplir su sueño de publicar su manga, tal como se lo había prometido a su padre.